Bueno, hola a todos, todas, todos. Mi nombre es Maximiliano Rúa y este año estoy a cargo de investigación educativa, ¿sí? Vamos a ir trabajando con estos videos. Para contarles un poquito, y la idea es contarles un poquito cómo se organiza la materia, cuál es la lógica de trabajo que vamos a tener. Así que les voy a compartir un pequeño PowerPoint para que vaya acompañando lo que voy diciendo yo y quede más claro, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, dije investigación educativa, licenciatura en educación primaria, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de Río. Eh, y ciclo 2022. No se confundan con los videos que colgaremos en YouTube de la cursada del 2021. ¿Sí? Bueno, les cuento un poco veamos un poco cómo va a ser la modalidad de trabajo en esta materia, ¿sí? Son 16 clases. En general, casi siempre, lo mismo hicimos el año pasado, las clases van a estar subidas, el material va a estar cargado en el campus los viernes, ¿sí? Nuestro día dedicado a la asignatura, este trabajo es los viernes, así que vamos a tener 16 clases los viernes, con dos modalidades intercaladas, ¿sí? En general siempre vamos a tener mm, algo que denominamos teórico, porque tiene que ver un poco más con la situación expositiva, con la idea de construir y de poder contarles cuál es el enfoque y de poder ir viendo una bibliografía teórica vinculada a la temática de la asignatura, y una dinámica práctica, o prácticos, donde de alguna manera ustedes van a generar actividades o van a trabajar de alguna forma en foros y despejando quizás, va a ser el espacio donde se puedan despejar mejor las dudas, ¿no? Entonces, teóricos y prácticos. Los teóricos van a ser mayoritariamente videos grabados, ¿sí? Después van a ver que en el campus, de hecho quien esté viendo esto ya lo hizo, si no, no lo puede ver. eh, Van a encontrar un link, el link los va a derivar a un área de una página de YouTube, y ahí van a tener el video grabado donde vamos a ir trabajando. Solamente va a haber dos clases, ¿sí? Que también van a estar grabadas, pero que las vamos a hacer sincrónicas. O sea, vamos a poner un horario donde vamos a grabar la clase, donde yo voy a grabar la clase, pero que la idea es que ustedes, en la medida de que puedan, ¿sí? Sabemos que trabajan, que tienen otras actividades, que pueden no coincidir el horario, bueno, sabemos millones de situaciones, y aparte la lógica de la licenciatura tiene que ver con esto, a distancia, eh, quizás no se puedan conectar. Pero hay 2 días, ¿sí? El 22 del 4, el viernes 22 del 4, y el viernes 24 del 6, que es la última clase, que nuestra idea es grabar la clase, pero de manera, si se puede, sincrónica, con todas y todos los que se quieran sumar para despejar dudas, para intercambiar, para conocernos, para poder acercarnos un poquito, aunque sea a vernos en un cuadradito vía Zoom, ¿sí? Así que recuerden esas dos fechas, no se preocupen porque todo esto que yo les voy contando un poco ahora en esta grabación va a estar en el campus, subido también en un documento PDF con el cronograma día por día, lo que vamos a ir trabajando, y con el programa donde pueden ver la propuesta de manera general. El teórico entonces es eso, va a estar a cargo mío, ahí está mi nombre, y después tenemos dos prácticos, dos espacios de trabajo en el cuales ustedes están anotados, dos comisiones, ¿sí? Eh, una de las comisiones está a cargo de Vanessa Vasallo, y otra de las comisiones está a cargo de Fernando Juanolo. Eh, Ambas comisiones es en las que están inscritos ustedes. Acá van a estar trabajando con foros, con actividades, y acá me detengo un segundito para explicar un poco la lógica de trabajo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. La dinámica de trabajo de esta materia es grupal, ¿sí? Nosotros le vamos a pedir que se conformen en grupos de entre 4, 5, 9 personas, ¿sí? Pero la idea
es que ustedes trabajen con los grupos con los que vienen trabajando. Es sumamente importante para nosotros que ustedes puedan mantener la grupalidad o el colectivo de trabajo, el equipo con el que vienen trabajando en las otras asignaturas. Y esto es clave porque va a permitir el diálogo entre ustedes, va a permitir recuperar las discusiones que damos en la materia de otra manera. Ahora, acá una cuestión administrativa, organizativa de la licenciatura, nos vamos a encontrar quizás con la dificultad de que algunos o algunas del grupo se hayan anotado en la comisión de Vanessa y otras se hayan anotado en la comisión de Fernando. Porque la inscripción ustedes la van haciendo y el sistema los va cargando a medida que se inscriben, no los inscribe como grupo. Entonces, los vamos a tener divididos. Con lo cual, nosotros ya, esto nos pasó el año pasado, vamos a crear un sistema de representante por grupo y vamos a asignarle a un grupo un docente responsable, ya sea Vanessa o Fernando, independientemente de la comisión en la que estén inscritos. ¿Sí? Esto no se preocupen, porque ¿cómo se llama? El viernes que viene, ¿sí? Vamos a pasarles un pequeño Google Drive, donde ustedes se van a poder inscribir nuevamente, pero internamente, con una serie de datos que le vamos a pedir nosotros, y ahí vamos a ir redistribuyendo los grupos con los responsables. Parece complicado porque se complica porque el sistema, la lógica de inscripción del sistema no contempla que ustedes se inscriban en grupo o ustedes directamente no se inscriben masivamente en grupo. Pero es algo que se resuelve. Simplemente lo explico para que no se preocupen en qué comisión estén inscriptas y inscriptos, pero sí que tengan claro que nuestro trabajo va a ser grupal y va a privilegiar los grupos previos. Como dije, el viernes que viene le vamos a pasar un pequeño formulario Google donde ustedes van a rellenar, van a completar por grupos, y a partir de ahí vamos a ir asignándoles quién, cómo y de qué manera va a ser el docente responsable, independientemente de la comisión administrativa en la que ustedes estén inscritos. Vamos a pasar a los contenidos de la propuesta. Como les dije, 16 clases para estar cargados los viernes, 3 unidades, la unidad 1, investigación educativa en el marco de la investigación social, ¿sí? Bueno, la caracterización, vamos a ver un poco esto, ahora lo desarrollamos. La unidad 2, el proyecto y el proceso de investigación en ciencias sociales y humanidades. Y unidad 3, la construcción del conocimiento público en ciencias sociales. ¿Sí? Todas estas 3 unidades van a desencadenar, van a terminar en un trabajo integrador final. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, se anotan en fechas y ahí vienen a rendir. En general, nosotros damos las 2 opciones, el año pasado dimos las 2 opciones. Pueden tanto, el trabajo final va a ser grupal, por eso insistimos con el trabajo en grupo, que se consolide, que se desarrolle ese trabajo, y después damos 2 posibilidades. ¿Sí? Pueden preparar un trabajo escrito, en realidad todos van a tener que preparar, todos los grupos van a tener que preparar. El uso de la E inclusiva es complejo, algo que vamos aprendiendo todos. Todos, miren, dije todos, depende cómo, en qué momento, a veces se complica. Bueno, la organización del trabajo final, todos van a preparar un escrito, y algunos lo van a defender oralmente, si quieren, y otras lo entregarán de manera escrita y se evaluará esa forma de trabajo. ¿Sí? Ya lo iremos viendo. Lo importante es que sepan que es un trabajo integrador, que se va a ir desarrollando a lo largo de la cursada, y que tiene la posibilidad de hacer una defensa de ese trabajo de manera oral, en grupo, vía Zoom. ¿Sí? Quienes no quieren hacer eso, pues no les ponen los horarios, sea complicado, no quieren la situación de exposición, pueden entregarlo de manera escrita con otras condiciones. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo también eso a lo largo de esta primera parte. Vayamos a los contenidos de la unidad número 1. ¿Sí? Como les decía, investigación educativa en el marco de la investigación social. Caracterización. ¿Por qué decimos en el marco de la investigación social? Porque vamos a tratar de pensar la educación en el marco, ¿sí? La educación y los procesos de construcción de conocimiento vinculados
a las problemáticas educativas dentro de un marco más amplio, que es el de la investigación social. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir presentando y tiene que ver con todo un enfoque particular que le damos nosotros a lo que implica la investigación educativa. Por eso el primer punto de esta unidad es por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa. ¿Sí? O sea, ¿por qué pensar en la investigación educativa? ¿Qué es el campo de la investigación educativa? ¿Y cómo se ubica esto en el proceso más general de la ciencia de construcción de conocimiento? Por eso tenemos dos autores que son a esta altura clásicos, pero que además lo que ubican son las discusiones en torno a la ciencia en la contemporaneidad, ¿no? Y cuáles son las dificultades, las complejidades, las formas en las que hoy se produce conocimiento científico. Después, en el segundo punto de esta unidad, vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que implican las prácticas de construcción de conocimiento. No solamente los procesos, como veíamos antes, sino las prácticas, y explorar un poco lo que es el oficio, el quehacer del investigador social, ¿no? Y ahí tenemos otros tres textos, todos los tres clásicos, pero dos obviamente conocidos como Bourdieu, ¿no? Donde vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a cuáles son las características del oficio, del quehacer del investigador, ¿sí? Unos más enfocados, si se quiere, a la problemática socioantropológica. Una cuestión que no aclaré al inicio es que mi formación de grado es antropólogo, ¿no? Yo soy antropólogo. O sea, de grado y de posgrado. Soy de formación antropólogo. Sí, y mi especialidad es la antropología y educación. Y nos pueden buscar mi trabajo de investigación y mi desarrollo y mi inserción institucional más fuerte está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Antropología Social, el Departamento de Antropología Social. ¿Sí? Pueden buscar por ahí, y los diferentes equipos de investigación, algunos que dirijo y otros que formo parte, ¿no? Pero bueno, volvía, y eso implica que va a tener un sesgo, una vinculación bastante grande con el enfoque, con la manera en que la antropología piensa estos procesos de investigación, ¿no? Después tenemos en esta unidad Order, que es como un clásico de la antropología, que tiene que ver con recuperar un poco qué entendemos por teoría social en antropología, qué entendemos por investigación, y sobre todo qué entendemos por práctica y por qué hace. Va a ser la unidad 1. La unidad 2 ya va a empezar a tener una dinámica diferente, ¿sí? Vamos a tratar de pensar, no tanto como la unidad 1, más reflexivamente, sino vamos a entrar acá, o más, si se quiere, desde lo teórico, en la unidad 1, acá vamos a entrar en una reflexión que tiene que ver más con el oficio y la discusión metodológica, ¿no? Y los componentes que implican la investigación. Por eso entramos en el proyecto y el proceso de investigación. Ya no en qué se entiende por investigación en diferentes campos de la ciencia, y específicamente en educación, sino qué es un proyecto, de qué manera y cuál es el proceso. ¿Sí? Por eso el primer punto claramente es el proyecto de investigación y los diferentes componentes que tiene ese proceso de investigación a partir de una reflexión epistemológica y metodológica. Acá vamos a ver dos clásicos, ¿sí? Una es Elena Chiri y la otra es Elsie Rowell, para reflexionar sobre estos componentes. ¿Sí? El segundo punto, dado que esto tiene un enfoque socioantropológico, vamos a ver alguna de estas estrategias de investigación, de enfoque de investigación, está vinculada a la etnografía. Entonces nos vamos a centrar un poco en explorar qué entendemos por etnografía y qué entendemos por estos enfoques que intentan recuperar sobre todo la experiencia del sujeto y la experiencia del entorno relacional, ¿no? Y ahí vamos a tener un texto con una diversidad muy grande de trabajos internos, ¿no? De partes del texto, con múltiples investigadores que repasan un poco lo que es la investigación en antropología de educación en el país entero, ¿sí? Son unas jornadas que se suelen hacer, de las que uno forma parte como miembro de investigación de la Universidad de Buenos Aires, pero en la que participan investigadores de todo el país, de los centros más grandes, que en general son Córdoba y Rosario, vinculados a la antropología y educación, pero que reúne investigadores
de otras regiones, del norte del país, del sur del país, de la zona cuyana, de la zona de Misiones, de diferentes partes del país, ¿no? Y ahí están reunidos como desde la antropología de educación se precisan las problemáticas educativas a nivel nacional. Y después vamos a trabajar un texto más concreto, ¿sí? Que tiene que ver con poder explorar esto que se entiende por investigación narrativa en educación y darle un poco de vuelo a esa discusión que va a complementar un poco esta discusión en torno a la etnografía. Pero en esta unidad, o sea, a partir más o menos de la quinta clase, cuarta clase, vamos a empezar a leer un texto que es una etnografía, una investigación, ¿sí? De Laura Santillán, que, bueno, como tienen ahí el título, se llama Quienes educan a los chicos, infancia, trayectorias educativas y desigualdad, ¿no? Es un libro, pero que es resultado de su trabajo de investigación. Y lo vamos a leer de manera transversal. Los otros textos, tanto los que nombré antes como los que nombré, como los que recién nombré, van a ser trabajados en el teórico, en esta parte teórica, en articulación con este texto, ¿sí? De Santillán, donde lo que vamos a hacer es recorrer todo el proceso de investigación. Y este texto lo vamos a ir leyendo para ir pensando, por ejemplo, qué implica la investigación en educación, cuáles son los componentes de la investigación que podemos encontrar en el texto. Va a ser transversal y va a ser como nuestro ejemplo de las discusiones teórico-conceptuales que damos ahí. Por ejemplo, no porque no haya discusiones teórico-conceptuales dentro del texto de Santillán, porque las hay y de manera muy interesante, sino porque lo vamos a tomar para referenciar las otras discusiones que damos más en términos generales en los teóricos, ¿sí? Estos textos que vemos en los teóricos van a estar presentados en general por mí, ¿sí? El de Santillán no necesariamente, muy genéricamente, sino que la idea es que a partir de los textos que vemos y que yo presento, ustedes puedan interpelar el de Santillán, que también nos va a servir como eje para la elaboración del trabajo integrador de la primera parte de la asignatura y para el trabajo final de la asignatura, ¿sí? Esta es la unidad 2, ¿sí? Y en la unidad 3, la unidad 2 va a ser la que más tiempo nos lleve, que es el corazón central de la materia, y es donde empezamos a entender un poco, donde empezamos a poder nosotros saber comunicarles mejor a ustedes nuestra idea, y donde también se va entendiendo un poco mejor lo que buscamos, ¿no? Y aparte ya pasaron varios foros, un par de teóricos que permiten ir como comprendiendo la situación, ¿sí? La unidad 3 va a implicar entrar en algo que en general, cuando se dan estas asignaturas, no, siempre queda para el final, de hecho acá está en el final, pero se le deja una o dos clases. Acá le vamos a dejar bastantes clases, en principio 5, y según cómo se nos vaya dando el cronograma, por alguna situación imprevisto, serán menos, pero mínimo vamos a tener 4 clases, ¿sí? Que tiene que ver con qué hacemos con todo ese conocimiento, con todas esas investigaciones, con todos esos trabajos que desplegamos, una vez que los presentamos, una vez que los terminamos. ¿Solo son para generar un libro? ¿Solo son para qué? ¿Cuál es la búsqueda de eso? Por eso es la construcción del conocimiento público, o sea, cómo desde las ciencias sociales y las humanidades, y en este caso la investigación educativa en especial, hacemos público el conocimiento, cuáles son los circuitos a través de los cuales ese conocimiento entra a dialogar en otros campos, ¿sí? Entonces acá vamos a tratar de pensar eso, y esto tiene que ver con la responsabilidad del investigador, con los procesos de apropiación que implican después lo que el investigador y las investigaciones en el área desencadenan en los diferentes espacios, ¿no? Digamos, las consecuencias y las virtudes de lo que se generó, ¿no? Seguiremos con el texto de Santillán, que va a ser transversal, ¿sí? Pero va a tener dos puntos esta unidad que van a estar trabajados más en profundidad. Una, la construcción pública del conocimiento, para presentar qué es esto de alguna forma, y ahí vamos a tratar de pensar la comunicación de los resultados, su incidencia en las políticas educativas, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿De qué manera? Y ahí vamos a trabajar con 2 textos, uno propio junto con una compañera, que implica reflexionar sobre esto del conocimiento público, y otro de 2 colegas, Lichet y Petz, que su objetivo es tratar de pensar, bueno, cómo la universidad se vincula con la sociedad y qué tipo de vinculación genera la universidad con la sociedad. ¿Es solo la docencia? ¿Es la docencia, la investigación, la extensión? ¿Es la intervención? ¿Cómo? ¿De qué manera la universidad se vincula y hace público
el conocimiento que produce. Y finalmente vamos a trabajar con dos problemáticas actuales, ¿sí?, del área de la investigación educativa, centrales y que en este momento están como en debate. Y para eso traemos dos libros que compilan al interior varios textos, ¿sí? Uno que compila Graciela Frigerio y Gabriela Dicker, ¿sí? Otro de Gilbert Almejera y Graciano, ¿sí? El de Frigerio y Dicker debate, es del 2012, ahí no está la fecha, pero es del 2012, debate sobre qué entendemos por lo común, por la educación común. ¿Qué implica educar de manera común hoy, en la actualidad? ¿Y qué implicó históricamente? ¿No? Y es un debate interesante porque, a pesar de que es un debate que por ahí no necesariamente está presente todo el tiempo en la cotidianidad educativa, sí es un debate que está presente, que implica reflexionar eh, a quiénes estamos educando, cuál es el sujeto de la educación y qué sujetos se han construido en torno a la educación. ¿Y qué implica esto de lo común? ¿Qué implica que la educación sea común para todos, para todas? ¿Sí? Algo que en las políticas educativas vamos a encontrar sistemáticamente, ¿no? Incluso en diferentes manifestaciones de funcionarios, ¿no? Es todes, todas, es para todos. Y bueno, ¿qué implica ese todos? ¿De qué manera se conforma ese todos? ¿De qué manera se conforma la educación común y qué implica eso que denominamos y que tenemos absolutamente naturalizado, que es educación común? Y después tenemos eh, el de Gilbert Amejer y Graciano, que hacen una reflexión más pedagógica, ¿no?, de respecto a cuáles son hoy en día y cuáles son los desafíos para el actual siglo de los enfoques pedagógicos. Y discuten diferentes temáticas, el texto es una compilación también y discute varias temáticas que nos van a permitir ir entrando de manera diferente a diferentes eh, situaciones, diferentes enfoques, diferentes eh, problemáticas que atraviesan el ámbito de la educación. Y además va a tener que ver, ambos textos, que son compilaciones, de alguna forma van a también dialogar con el de Santillán, pero además van a implicar que ustedes seleccionen alguno de estos textos internos para problematizarlos, para trabajarlos en función de sus intereses locales. Por eso nos interesa mucho que sigan trabajando en grupo, y si el grupo encima está vinculado localmente, o sea, son todos en la misma zona, aún mejor, están vinculados en la misma escuela, aún mejor, porque la idea es que podamos ir tensionando en los foros y en el trabajo final cómo las discusiones que nos damos nosotros cobran carne, se hacen concretas en su cotidianidad escolar. El objetivo de la asignatura no es dar una reflexión teórico-conceptual, sino ver qué conjunto de herramientas pueden ser útiles para problematizar, para analizar, para despejar dudas, para acompañar sus procesos cotidianos, laborales, en el espacio educativo, para los que estén trabajando. A los otros implicará, por eso es interesante trabajar en grupo, una reflexión conjunta junto con los compañeros que están vinculados con el ámbito educativo. Pero veremos a lo largo de la materia que estar vinculado con el ámbito educativo no es solamente estar vinculado con la escolarización. La idea de que la educación solo es la escolarización también es una construcción histórica y seguramente va a ser uno de los primeros contenidos que veamos a lo largo de esto. Bueno, este es el enfoque. Estos son los contenidos que vamos a estar viendo. Esto es un poco la dinámica que van a tener las clases teóricas, ¿sí? La próxima va a ser una clase de foro, van a trabajar en actividad con foro, cuyo objetivo central además va a ser configurar los grupos para que después podamos trabajar. Y la siguiente clase, o sea, dentro de 15 días, vamos a estar subiendo un nuevo video donde vamos a iniciar la unidad número 1. Así que, sin más, me despido. Esta clase es cortita, ¿sí? Las clases grabadas durarán entre una hora y media, dependiendo la materia que tengamos, la temática que trabajemos. Me despido por esta y los dejo con el recuerdo de que la próxima clase vamos a estar subiendo el formulario para que completen y una actividad el 18 de marzo. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo dentro de 15 días.